¿Cómo andan, gente? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un video diferente y vamos a estar hablando de Serious Doom. En particular, porque quiero comentar algunas cosas sobre el estado actual del proyecto. Al igual que más adelante también haré otros videos similares con otros mods de Doom también, digamos, ¿no? Simplemente quiero hacer una actualización, digamos, en forma de video para comentarle a la gente sobre el estado actual del proyecto y por qué no hay demasiados videos en este canal en estos momentos. Básicamente, estos últimos 2 años estuve haciendo muchas actualizaciones seguidas a muchos proyectos, todos juntos. Para decir que hice durante 24 meses una actualización a un mod distinto por cada mes. Es decir, 24 actualizaciones corridas. Evidentemente eso me dejó bastante saturado y no tengo demasiadas ganas de modear o de modificar Doom por este momento. Entonces me estoy tomando una pausa indefinida, que no sé por cuánto tiempo va a ser. Una vez dicho eso, para dar señales de vida, decidí grabar este tipo de video como para decir: hola, estoy todavía estoy vivo. No sé por cuánto tiempo, pero sigo. En fin, entonces lo que voy a estar haciendo es comentar un poquito sobre Serious Doom. Esto sigue vivo. Hay una actualización pendiente para hacer. ¿Cuándo va a salir? No tengo ni idea. Pero creo que puedo, mínimo, cuando sea, ¿no? Comentar algunas de las cositas que se vienen. Por lo pronto, ya de entrada, sin decir nada, creo que pueden escuchar la música de Power Slave. Bueno, decidí implementar la música de Power Slave como opción dentro del juego, digamos, ¿no? El usuario puede elegir la música tradicional de Doom o las que vienen con Serious Sam 4, música de ambiente, música de pelea, el tema de guerra, música meme también hay, digamos, ¿no? Pero bueno, quería incorporar la música de Power Slave porque me gusta, porque pienso que combina bastante bien con el proyecto, o sea, con Serious Sam, digamos, ¿no? Temática egipcia y todo eso. Y porque, bueno, ¿por qué no? Bueno, en fin. Vamos a cambiar de mapa. ¿O no? A ver, vamos a ver solamente para que cambie la música. Ahí está, otra joya. Me encanta este tema. Una de las cositas que vamos a estar haciendo, mejor dicho, de momento, voy a poner truco, ahí va, solamente para ver todo. Voy a agregar backpacks para ver cómo funciona esto. Ahí está. En la versión actual es posible mejorar algunas armas siempre que agarres backpacks, digamos, ¿no? Si bien es verdad que este mapa tiene como 4 backpacks juntos y te puede romper los pickups, pero simplemente porque quiero mostrar esto, digamos, ¿no? Entonces ahora tengo una pistolita de un solo tiro, voy a agarrar un backpack y ahora de repente puedo elegir entre 1 y 2, digamos, ¿no? Quiero hacer eso. Voy a implementar esta mecánica a algunas armas más. Escopeta doble caño, tal vez vea si lo haga con metralleta o no, y bazooka seguro, pero eso está en el veremos de momento, digamos, ¿no? Tengo algunos animaciones ripeadas, ¿no? Pero todavía me falta hacer un montón, digamos, ¿no? Ah, por cierto, actualización también. Esto creo que ya está público, pero no está de más. Ay, no, las va a explotar en las manos. Bueno, en fin. Como para mostrar en plan... Bueno, podés hacer actualizaciones de... Ahora quiero ver si consigo una cosita. Ahí va cosita.
Listo, adentro. Voy a poner otro backpack. ¿Qué me da? Ah, nada más. Ah, ok. Entonces puedo mostrar lo que todavía no incorporé al mod. Bueno, vamos a hacer esto. Summon. C4-bajo. A ver. ¿Cuál era? ¿Dónde está el botón? Acá. Vamos a copiar y pegar nomás. Porque no tengo nada de andar escribiendo. Y se viene. ¡Hola! Se viene. Bueno, esta es una vista previa a una de las toques de armas, digamos, ¿no? Que vas a poder hacer si querés con las dos o con la... No tiene mucho sentido incorporar esto porque considerando que tenés la doble caño. Pero es como, bueno, está bien. Quería hacerlo, lo puedo hacer y lo voy a poner. Lo que no tengo todavía es doble caño doble. Pero, ¿qué tengo? Pistola doble, cuchillo doble. ¿Seguro que no tengo doble SG? Creo que no. Me voy a fijar igual. A ver si esto funciona. Ah, no está. Ok, bueno, en fin. Una vez dicho eso, una de las cosas que voy a poner después más adelante, que no tengo acá ahora, es... no me aguanta. Hacer que esta dispare 5 tiros a la vez. Y vamos a ver qué otra cosita. Me puedo inyectar drogas. Ahí está. La inyección es una de las habilidades que voy a estar metiendo también, como podés ver acá. Y para correr más rápido. Ahí va. Voy a meter un par de gadgets también que se van a poder poner. No sé con exactitud qué armamento o qué ubicación va a reemplazar, pero sí planeo hacer eso, digamos. Ahora, una vez que elimine a estos enemigos, voy a hablar un poco mejor. Adentro. Me gusta la animación esta. La animación original de la... la animación original de la escopeta esta, con las dos manos, como que no quedó muy bien, o no me gusta personalmente, entonces decidí utilizar una animación del workshop para que se vea bastante bien. Tiene sentido, me gusta. Lo que me gustaría hacer es hacer que cada arma dispare... entre comillas por separado, como hice con la Winchester de Dusk, pero tengo que retocar las animaciones y de momento no tengo muchas ganas de eso, así que lo que voy a hacer de momento es hacer para la próxima actualización que todo lo que sea armas dobles ambas disparen al mismo tiempo. Y después, en una actualización futura, si me dan ganas, hacer que dispare cada una por separado. Pero bueno, al menos esa es una de las cositas que voy a estar haciendo. No tengo algunas armas de doble mano ripiadas, pero no programadas. Así que en ese sentido no tengo para mostrar mucho ahí. Lo que sí voy a mostrar, ahora que ya no hay ningún enemigo, es esto. Bien. Como corresponde. Voy a meter unos gadgets. No sé cuántos, no sé cuáles. De momento tengo solamente la vida para inyectarte 50 cuando quieras. Y la habilidad de poder correr más rápido. Técnicamente hablando, esto te tendría que permitir disparar más rápido, pero no tengo ganas de andar programando líneas extra para hacer eso. Yo creo que con correr rápido va a ser más que suficiente. ¿Qué otra cosita? A ver. Supongo que ya que esto no está dentro del juego, puedo mostrar la carpeta de algunas armas que están sin terminar, obviamente, ¿no?
una de las cosas que planeo poner es esta arma nuke, digamos, ¿no? Que es como... A ver, ¿dónde está la animación? No puedo apretar mucho el botón, pero bueno, esto va a ser un arma que supuestamente podés utilizar una sola vez y que va a tirar una fuerte bomba, digamos, ¿no? Como si fueran muchas BFG juntas. Uy, bueno, crucitas. Y... acá está la animación de la bazooka, que puede recargar hasta 5 proyectiles al mismo tiempo. Que obviamente tengo la animación, pero no tengo el código. Entonces es otra de las cosas que tengo que hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, al menos ya tengo algo en progreso. La motosierra esta que es especial, que es como un equivalente a una especie de BFG o algo, porque es como el cubo de las almas, digamos, ¿no? Que tiene un proyectil que rastrea enemigos y que les hace daño, cosas por el estilo. Y podés hacer también daño melee. Así que esa es una cosa que me gustaría meter también. No sé cuándo, pero bueno, en fin. Una habilidad para congelar tiempo, como podemos ver acá. Activadas y hace boom, congela tiempo. Eso también está. Algunas cosas van a quedar exclusivas para el single player y otras para el multiplayer. Pero bueno, en fin. Ok, ahí está, se puede ver esto. Armas duales, lo que hay de momento, como se puede ver, el cuchillo, la pistola, SSG. Y acá hay algunas cositas, ¿ves? Tengo las animaciones ripiadas, pero no tengo el código. Simplemente es eso lo que falta. Y estoy bastante vago para hacer esto. ¡Ah, mirá! Esto va a estar interesante. Winchester. Doble cañón. Esta me gusta. Técnicamente hablando no es de Serious Sam, creo. Me acuerdo que la animación me hacía acordar a... ¿cómo se llama esto? A un juego de Far Cry o algo por el estilo. Pero bueno, en fin. Me gustó y la decidí ripear. No sé si cómo la voy a incorporar con exactitud. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Serious Boom, la bomba Serious está planeada, pero no tengo el ripeo todavía. La inyección ya la mostré. La bomba de tiempo también. Ok, normal. Veamos, a ver si tengo algo acá. No, esto está todo. ¿Qué hay acá? Ah, ok. Sí, creo que estamos bastante al día entonces. Esta es la granada, digamos, ¿no? Ok, creo que no tengo mucho más para mostrar entonces. Proyectiles, pickups, decorados. Bien, déjame ver una cosita. Ok, y acá solamente para mostrar 2 minutos del mod corriendo con un pack de mapas que se llama Nile Stick, y por cierto altamente recomendado. Pienso que combina bastante bien con este proyecto, aunque en estos momentos simplemente lo único que voy a hacer es mostrar más que nada el mod, digamos, por curiosidad, hay alguno que no conozca este proyecto, digamos, no, cosas por el estilo. Entonces creo que vale la pena al menos mostrar un poquito de esto, ¿no? Como pueden ver, este pack de mapas Nile Stick tiene temática estilo egipcia, que es evidente que combina bastante bien con Serious Sam. Y como yo hice mi mod de una forma que permite poder ser modificado o meterles pack de mapas y cosas por el estilo, entonces creo que esto la gente lo va a poder jugar sin ningún problema, digamos, ¿no? En fin. ¡Oh! Aguanta. Tengo una cosita más para mostrar, aunque no está terminada, así que no sé qué tanto voy a poder mostrar. Pero es algo que creo que va a estar incorporado en la próxima actualización.
Mira, si veo que tengo algún problema para incorporarlo de última, quedará para más adelante, si no. Pero, aguanta que vacío esta habitación. Mira, adentro. Vamos a ver si puedo mostrar esto sin problemas. Esto va a estar interesante de comentar. ¡Ah, wow! ¡Sorpresa! Voy a estar haciendo un port de Serious Doom para SourcePorts, digamos que soporten el formato MBF21. Todavía no está terminado, así que no tengo mucho para mostrar, pero lo que sí puedo mostrar es la pistola, la metralleta y la escopeta doble caño, para que veas. Es obviamente que no va a tener muchas de las cosas, ¿no? Tiene la simulación de recarga en algunos casos, no lo hace siempre, pero la cosa es que se sienta bien de disparar y todo eso. Los pick-up, ahí va. Los pick-ups, ahí va, cosita. Sí, creo que va a estar bien, pero bueno, ahí va. Vamos a ver la metralleta ahora. Ahí va. A ver si recarga. Es un poquito más difícil porque lo dejo con código aleatorio. No me quiere hacer el favor. Ahí está. Bueno, es evidente que le puse un código para que no se haga tan... lo que sí hice fue al sonido... Le metí dos sonidos de disparo distintos. Entonces la animación es la misma, pero el código se ejecuta distintas veces para tener distintos sonidos, para tener ese efecto de aleatoriedad. Bueno, creo que con la pistola lo mismo, aunque no me acuerdo. No sé si se nota, pero bueno, en fin. Esto... Ahí está. Y esto. Vamos a mostrar un poquito. La escopeta. Bueno, después me faltaría todo lo demás, pero se siente bien de jugar. Es una prueba que estoy haciendo y se siente bastante piola, básicamente. Así que esto después lo voy a meter en el... ¿Cómo se dice? Lo voy a meter adentro del... Ah, mira, ahí cargó. Dentro del modo de Bethesda, en el Doom 1 y Doom 2, digamos, que es el de... en Steam, digamos, lo voy a poner en Steam. Y después también lo voy a poner en mod DB, digamos, como una descarga por separado o incluida, ¿por qué no? También quiero hacer esas cositas. Así que bueno, es obvio que tiene la resolución mucho menor, paletizado y todo eso, ¿no? Con cosas por el estilo. Pero creo que le va a quedar bien. En resumen, esto es todo por hoy. Voy a cortar acá. Y nos estaremos viendo en la próxima. Después veré si comento algo sobre algún otro mod. Quería comentar esto de Serious Doom más que nada por el tema de que el mod va a seguir siendo desarrollado. Simplemente que estoy un poco saturado. Entonces no tengo tantas ganas de hacer modificaciones de Doom como antes. Entonces prefiero tomarme una pausa y retomar cuando sea. Pero que al menos la gente sepa que hubo un progreso en esto, ¿ok? Aguanta. Tengo los soniditos del canal secundario. Por cierto, pueden contribuir a este canal mediante métodos monetarios, qué sé yo. Casi nunca lo hago así que en este canal, así que no estoy acostumbrado, cambié los diálogos. Pueden contribuir con Ko-fi, con Patreon o con Cafecito para la moneda local argentina, digamos, ¿no? Para los medios internacionales, creo que Ko-fi
Cafecito y Patreon creo que va a estar bien. Totalmente opcional, obviamente. Si no dije nada en estos últimos meses, nada al respecto de eso, así que ¿qué importa? Para aquellos que quieran contribuir de una forma que no sea monetaria, entonces pueden compartir el vídeo, pueden comentar en el vídeo, para así de paso dar señales de vida, ¿no? También, y dar like al vídeo también, ¿por qué no? Estén atentos a posibles futuros videos. Después veré de qué mod hablo o no, porque tengo a la brevedad planeado para actualizar el Doom 3. Si es que ya no lo hice cuando salió este vídeo, ojo, atento. Así que, bueno, eso. Por lo pronto me despido y nos vemos en la próxima. Y no se olviden también de... Ah, esto era en el otro modo, aguanta. Ahí está. Ah, no se olviden de poner los subtítulos en inglés o de activar el audio en inglés si es que está disponible. Porque sí, me la pasé hablando en español y me pasé años construyendo una audiencia en inglés para que de repente me aparezca hablando en español. ¿Quién? Pero bueno, en fin. Espero que la hayan pasado bien, que esto sea, no sé, es una prueba interesante de hacer, hablar algo distinto y nos vemos en la próxima. ¡Ay!